Rusia, Ucrania y también Turquía en este caso como escenario son protagonistas por esa reunión a mantener con tantos dimes y diretes, con tanta reflexión en torno a si es el momento para afrontar de verdad y con ganas un proceso negociador entre los partícipes en ese conflicto en suelo europeo. Se está hablando mucho en las últimas horas sobre ello. En muchos casos hay expectativas incumplidas y de eso tratamos ya en los próximos minutos con Anxo Varela Hernández, director y analista de Geosede, analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. El placer es mío. Un placer estar hoy aquí de nuevo con vosotros. Anxo, después de muchos vaivenes, parece que el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Shakov, anunciaba hoy mismo que la delegación que va a acudir, que sí va a acudir, va a abordar cuestiones políticas y técnicas en el encuentro de Estambul. Pero claro, eso no pone en el foco y en la alineación para el partido a Vladimir Putin. En efecto, es decir, aquí ha ocurrido una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que Putin ha sido quien ha lanzado este órdago inicial, órdago que ahora no sabemos cómo va a responder, ¿no? Por la inteligencia, en este caso de Zelensky, que se ha manifestado como este garante de la paz, el que busca la paz, y ahora deja la palabra o la capacidad de acción en Putin. Sabremos si Putin va a ir. Yo no me puedo aventurar a decir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque entonces no sería analista geoestratégico, sino que sería, o geopolítico, sino que sería otra cosa, pues pitoniso. Entonces, ¿irá Putin? No lo sé. Desde luego, yo creo que sí que es recomendable que vaya, aunque la cuestión es compleja. Vamos a analizarla de forma muy breve. ¿Qué justificaría que Putin vaya a la reunión? Putin está agotado, las capacidades rusas están agotadas, Ucrania en estos instantes no tiene un apoyo estadounidense como tenía con anterioridad y sin embargo sigue estando presente en la batalla y sigue dando la batalla, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué tiene que esperar Putin? ¿Qué es lo que ocurre? Que no debemos olvidarnos de que Putin necesita justificarse a efectos internos, no obviamente para su electorado, pero sí a efectos internos del país y de sus colaboradores más cercanos, ¿no? No debemos olvidarnos cuando el grupo Wagner, hace cuestión de unos meses, pues envió tropas hacia Moscú, ¿no? Entonces, claro, Putin debe posicionarse y puede perder fuelle su posición si en las primeras negociaciones en donde Zelensky acude, él acude también, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Vamos a ver una imagen, vamos a ver un apretón de manos, los vamos a ver negociando. En fin, la cuestión es compleja. En todo caso, no debemos olvidar una cuestión esencial y es que Rusia está agotada. Es decir, lleva meses pidiendo la ayuda de países como Norcorea. Es decir, es una cuestión inaudita, ¿no? Entonces, si no hay paz, ¿cuál es el coste de oportunidad? ¿Hacia dónde vamos? Hacia una guerra que se va a seguir alargando hasta que uno cometa un error, hasta que Rusia invada un territorio que no se espera. Es decir, la cuestión es compleja, desde luego hay esperanza para la paz, habrá que ver si Putin accede o no a presentarse, ¿no? Y también, ojo al dato, si va a ir Donald Trump, porque Claro, también tiene relevancia. de él te quería preguntar también, porque lo último que ha dicho es que le quita valor al encuentro si Putin no está. Putin parece que quiere mandar, después de haber lanzado la oferta, como tú bien explicabas, parece que para quedar bien con Trump, dice, no, yo mando una delegación, pero claro, Trump no le vale eso. A Zelensky obviamente no le vale, pero a Trump tampoco. Dice, esto no es lo mismo si no va Putin. Entonces ahí también se está jugando una baza en cuanto a apoyos y relaciones en este momento de quien realmente condiciona el futuro importante. Vamos a ver, aquí la cuestión es compleja. ¿Y por qué es compleja? Porque estamos en un escenario nunca visto por distintos motivos. Y el primero de ellos, y esencial, que la gente nos está preocupando de analizar, es incluso la personalidad del propio Donald Trump. Donald Trump actúa como un magnate, como una persona que únicamente es fiel a su dinero y fiel a la noción que tiene de sí mismo, ¿no? Entonces, Trump, ¿por qué apoyó a Rusia o por qué apoyó a Putin de manera clara hace unas semanas desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos? Porque él tenía claro que esa era la solución, porque él creía en sí mismo y porque él creía que iba a tener la capacidad para forzar una solución. Llegado a este punto, desde no sé si fue el 25 de enero, o el 20 de enero, cuando Trump tomó posesión, han pasado 4 meses y seguimos en un punto en el que no tenemos muy claro hacia dónde vamos a ir, ¿no? Por lo tanto, Trump en estos instantes, pues está claro que tiene su ego herido. ¿Cómo va a ir Trump a una reunión en Turquía a donde no se presenta la otra contraparte, ¿no? Por lo tanto, la cuestión es Claro. compleja. Yo tengo claro que Zelensky va a ir. De hecho, Zelensky va a estar en Turquía porque sabemos que se va a reunir con Erdogan primeramente en la capital. ¿Irá Trump? Yo creo que si Trump tiene la seguridad de que va a ir Putin, irá. Y es sencillo. ¿Por qué irá? Porque él necesita posicionarse y él necesita, dentro del ego y dentro de sus capacidades, posicionarse como quien ha conseguido, desde que él está en el mandato, traer la paz a Europa y al mundo, ¿no? Entonces yo creo, Es para resumir, que evidente. la cuestión de que Trump está
dependerá fundamentalmente de la presencia o no de Putin. Que sea una reunión al más alto nivel es lógico, ¿no? También desde cualquier tipo de Claro. lógica. Ujú. No, te decía que es evidente que aquí quien pinta, más allá de los concernidos de Ucrania y Rusia, es Estados Unidos por el liderazgo, por la potencia militar, por la potencia económica. Me pregunto por el papel que pueden jugar otros interlocutores. Hoy veíamos, por ejemplo, ya sé que es de otro tipo la mediación, pero el Papa León XIV se hablaba dispuesto a ayudar a unir a enemigos para que contaran con él en mediaciones. Este tipo de interlocuciones, de mediaciones, son interesantes. En otras ocasiones han conseguido acercamientos. Parece que aquí está demasiado enquistada la cosa, ¿no? Para que pudiera tener algún efecto. El problema siempre son los intereses. Aquí mismo, ahora mismo hay intereses contrapuestos. Entonces, ¿hay interés en que termine la guerra? Desde luego Putin tiene interés en que termine la guerra porque no tiene la capacidad militar que él pensaba. Ucrania necesita que termine la guerra porque es un país verdaderamente devastado. Y Estados Unidos, ojo al dato, también necesita que termine la guerra. Los oyentes no deben olvidarse, y esto es una cuestión muy interesante que puede jugar un papel relevante a estos efectos, de que Estados Unidos llegó a una serie de acuerdos con Ucrania hace cuestión de unas semanas para explotar las tierras raras, ¿no?, que hay en este país. O la Entonces, Estados reconstrucción, Unidos... ¿verdad? Disculpa. La propia reconstrucción del país, la propia reconstrucción Efect que va a ser efectivamente, es necesaria decir, si se dedica a empresas estadounidenses es un filón. efectivamente, es decir, aquí juegan en parte dos papeles. Juegan, digamos, o entran en juego dos cuestiones importantes. Y una de ellas es que cómo Estados Unidos va a poder explotar esas tierras raras si estamos en un país en guerra. Eso no es viable, ¿no? Y después la reconstrucción, que también jugará un papel relevante. Por lo tanto, Estados Unidos ahora mismo tiene interés en la paz, ya no solo por esa posición, digamos, de posicionarse en el mundo, donde es necesario que esté posicionada, porque ya sabemos que cada vez las fuerzas oscilan más, sino también por meros intereses económicos, ¿no? Intereses económicos que, por cierto, también tiene la Unión Europea. La Unión Europea ya había Mm. abordado con Ucrania hace años también acuerdos en cuanto a estas tierras raras que sabemos que son fundamentales para todo lo que tiene que ver con armamento, por ejemplo, ¿no? En principio, ese acuerdo firmado por Estados Unidos y por Ucrania exime en una de sus cláusulas de la reconstrucción precisamente a países, dice algo así como que hayan contribuido a la destrucción de Ucrania. Es una cláusula ad hoc contra China para que no se aproveche tan inversora que es en infraestructuras de luego la reconstrucción del país. Pero yo me pregunto, sobre todo, Anxo, tú has mencionado a la Unión Europea y no hablo de la reconstrucción en la que como buen contribuyente a la defensa de Ucrania, seguramente el plan de Trump algo le dejará, aunque sea migajas, sino en cuanto a la repercusión, a la relevancia geopolítica de una Unión Europea que es ninguneada una y otra vez por Washington y que en este caso también está siendo prácticamente un cero a la izquierda. Dan igual las propuestas que llegan desde Bruselas o desde sus integrantes más destacados, porque en la mesa, en ningún caso, el que sabemos seguro que no va a estar, va a ser Ursula von der Leyen o Antonio Costa o quien corresponda por la Unión Europea o Katia Kallas. Es una cuestión interesante. Me gustaría hablar de la Unión Europea y también de la posición de España, ¿vale? No debemos olvidar, nosotros como españoles, Ujú. de buscar que nuestro gobierno, que nuestro país esté posicionado en este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver, la posición de la Unión Europea en estas circunstancias es nimia. Y es nimia porque cuando estamos viendo un papel de la Unión Europea, un papel, aunque sea poco relevante, no es la Unión Europea en sí, sino que son determinados países, esa alianza de voluntarios, ¿no?, en donde pues hemos visto cómo han visitado por primera vez Kiev, estos cuatro líderes juntos en Ucrania hace unos días, ¿no? Vale, eso es relevante. En fin, ¿por qué está ahí Reino Unido? ¿Por qué está Francia? ¿Por qué está Alemania? Francia y Reino Unido, desde luego, porque son las potencias, ¿no? ¿Y por qué está Alemania? ¿Por qué está Polonia? Porque su ciudadanía y porque ellos mismos entienden a Rusia como un verdadero problema. Se lo digamos a Polonia, que está en la frontera, ¿no? A Alemania, que ha sufrido las consecuencias directas y que además es una ciudadanía muy, bueno, muy preocupada por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, papel de la Unión Europea, en este caso es nimio. Debería ser otro, sí, pero fijaos, las declaraciones que hubo después de este encuentro fueron muy curiosas, ¿no? Porque los líderes emitieron un comunicado conjunto en donde apoyaban los esfuerzos del presidente Trump en pro de la paz. Es decir, hace unas semanas estamos viendo cómo Trump nos ningunean tanto Unión Europea, pero ahora apoyamos y valoramos sus esfuerzos. No nos queda otra. También hay que entender que la Unión Europea está en una posición debilitada, formamos parte de la OTAN, formamos parte de una alianza con un socio, con un partner que, bueno, vemos cómo está actuando por consecuencia de quien dirige el país, ¿no? Entonces, la Unión Europea está en una posición distinta, en una posición complicada, pero sí que se debería posicionar. Y España, de igual modo. Es decir, la ciudadanía española
Rusia no le preocupa demasiado porque lo vemos como algo alejado, pero España debería estar posicionado. Es cierto que la presidencia del gobierno en los últimos años ha hecho esfuerzos por estar bien posicionados, por tener un papel relevante, pero estamos viendo cómo quizás estos problemas internos que existen en España impiden que España esté posicionada, ¿no? Si se me permite, un pequeño matiz, es relevante que estemos en una buena posición en estas circunstancias porque nuestro país debe exigir a la OTAN que se preocupe por el flanco sur. Sé que no es el objeto del debate, pero debemos No, pero centrarnos en interesante, eso. interesante. Es Es muy decir, hace interesante, cuestión sí, de unas sí. semanas se aprobaba un documento de defensa en el ámbito de la Unión Europea y al flanco sur se le dedicaban, digo, 2 líneas, no eran ni 2 líneas, es decir, era un pequeño comentario. España tiene que posicionarse porque un día tendremos un problema y veremos quién nos apoya y veremos de qué forma. Sé que lo decías antes, no eres un augur, no tienes bola de cristal, pero si has estudiado otros procesos similares, ¿cómo ahora mismo crees tú que es más probable que encuentre un fin, o al menos un fin consolidado, no sé si definitivo, este conflicto? Quiero decir, un tratado de paz, una suerte de congelación del conflicto tipo Corea del Sur, Corea del Norte, porque no parece que ninguno quiera traspasar ciertas líneas rojas, y las de Rusia son muy claras, las de Ucrania son muy claras. Entonces, no sé si está muy lejano un acuerdo de paz de verdad, sino que a lo mejor tendremos un alto el fuego. ¿Cómo lo ves? No, no, vamos a ver. Bueno, no tengo una bola de cristal, lo que sí que tengo claro es que una congelación del conflicto no va a suceder, eso lo tengo claro, y yo creo que la solución tiene que venir por un acuerdo de paz. ¿Es positivo que esté Turquía en el medio? Sí que es positivo. Permítaseme la expresión de en el medio, pero quiero que sea gráfica, que se entienda, ¿no? Es decir, ¿por qué es relevante? Por la cercanía que tiene con Putin, también por la presencia en la OTAN e incluso geográficamente por donde está situada, ¿no? Por lo tanto, eso puede ser un buen paso, desde luego. ¿Llegará al acuerdo de paz? Yo sinceramente veo complicado que llegue en estos instantes, no por la falta de voluntad de Zelensky, ni por la falta de voluntad de Trump, ni por la falta de voluntad de la Unión Europea, sino precisamente por la necesidad de Putin de justificar los esfuerzos que ha vivido su país, porque no debemos olvidarnos que esta guerra ha debilitado mucho a Rusia económicamente y en cuanto a esfuerzos personales y materiales. Por lo tanto, quizás esta no sea, digamos, la reunión definitiva, pero yo creo que sí que estamos en el buen camino y tenemos que aprovechar, en este caso, pues, la presidencia de Donald Trump, que dentro de sus múltiples errores y dentro de sus escepticismos y todas las cuestiones que se pueden criticar, yo creo que su manera de entender el conflicto, de entender el mundo, puede ser positiva para ello. Que la Unión Europea se posicione, no nos olvidemos de ello, más allá de con simples alegorías, con acciones y estando presente. Tenemos que estar presentes. Y España también. La ciudadanía debe exigir eso a nuestros gobiernos. Con esa reflexión nos quedamos. Anso Varela Hernández, GOC de Universidad de Santiago de Compostela, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un saludo desde Galicia, un placer. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos hablado de kurdos, de Turquía, de las noticias de la jornada y, cómo no, de la cuestión estrella de si habrá reunión de paz o cómo irá finalmente, quién acudirá